Primero que nada quiero pedirle al Padre, ¿verdad? Darle las gracias por estos nuevos días que nos está dando nuevamente, ¿verdad? Por la salud que tenemos, por el cierto que tenemos, por todas las cosas buenas que nos van a pasar día con día, por permitirnos nuevamente en este lugar, poder oír su sagrada palabra a través de su persona. Y quiero darle gracias por todas las cosas buenas que pasan en nosotros y por la salud que tienen ustedes y nos. Om sea. Bueno, entonces vamos a iniciar con alguna pregunta que tengan que les hubiese surgido en el correr de la semana. Si la tienen, si tienen alguna o si no, pues aquí estaremos proponiendo algún tema. Bueno, yo tenía una duda, ¿verdad? Acerca de lo que es la tribulación, de lo que hablan muchas gentes, ¿verdad? Sí, ¿qué es lo que dicen las gentes acerca de la tribulación? Bueno, hablan acerca de que dicen que ya en los últimos tiempos, ¿verdad? Que los hermanos superiores van a empezar a llevar más gente, se van a llevar a gente de aquí, ¿verdad? Algo así había oído acerca de eso. Bien, sí, entonces podemos hablar de ese tema, iniciar con ese tema. Claro, sería perfecto. Sería genial. Bien. Entonces, sí, si estamos en los tiempos del fin, son los tiempos apocalípticos. Apocalíptico significa que se apocan, o sea que el tiempo se acorta. Las gentes que son escépticas dicen: hace 2000 años están hablando del tiempo del fin, o sea, desde que Cristo se fue, aún más se está hablando del tiempo del fin, que ya el tiempo se acerca, que ya estamos cerquitica, pero nada pasa. O sea, ya murieron nuestros padres y quizás nuestros abuelos y nada ha pasado, y ellos blasfatúan, lo que el mundo llama blasfeman contra Dios, porque no les ha quitado la vida, porque siguen vivos. Pero cuando nosotros miramos que en una etapa de 14.500 o quizás 15.000 heliocrones o años, durante los últimos 2000 años de esa etapa, o sea, aproximadamente del año 13.000 de esa cuenta hasta el 15.000, se está hablando acerca del tiempo del fin. Esos 2000 heliocrones es en verdad el tiempo del fin, es una época bastante reducida en ese periodo de tiempo. Y entonces Cristo vino a anunciar también que ya llegaba el tiempo del fin de esa era, de esa humanidad, de esa raza. Estamos viviendo los tiempos del fin, y no solo en el conteo de los 13.000, 14.000 o 15.000 heliocrones, que cada periodo de estos se sucede un cambio geológico, se revolucionan los ejes de la Tierra, es decir,
que la Tierra cambia, la Tierra se detiene y empieza a girar en sentido contrario, y también da un gire de 180 grados, o da un gire en este caso, y cada vez que hay un cambio geológico, la Tierra quedan los polos donde es la zona ecuatorial. En la zona ecuatorial quedan los polos, porque la Tierra tiene 4 orificios en sus extremos, 4 entradas al interior de la geagmus, 2 a la altura de los polos y otras 2 a la altura de los polos, en el polo norte y en el polo sur, para entrar a la introsferia de la Tierra, al lugar donde están los intraterrestres y donde es visible, detectable el sol interior, que tiene por simbre el sol de Elidous. Las entradas que quedan en el ecuador terrestre, son cerradas, son taponadas cuando se produce el cambio geológico. Es decir, en el anterior cambio geológico estaban abiertas porque estaban ubicadas en los polos. Al girar la geagmus, entonces quedaron estos orificios en los polos y se fueron cerrando, y se abren los de los extremos, los de los polos. Esto sucede cada vez que hay un cambio geológico, pero en esta época ha sucedido algo muy especial, y es que, cumpliéndose el tiempo de el cambio geológico, de la purga de la geagmus, tuvo presencia y aún tiene sobre la esfera los Elohims de la Creacel, y en este caso los cosmocratores, y se posó sobre la geagmus la viteria física del venerable maestre Hakelium Zeus Induceus con el venerable maestre Samael Joab Bator Weor. Y el maestre Hakelium Zeus Induceus tomó la Gea en sus magdus, tomó las leyes con las que los jueces de la ley juzgan a las esferas y a las humanidades, y él aplazó ese cambio geológico a tal punto que ya se dijo que este cambio geológico no va a suceder. Es la primera vez en toda la historia de la vida de la geagmus, desde que es esfera apagada, que sucede esto, porque los cambios geológicos son la limpieza de la geagmus, son la menstruación de la Tierra, y si la Tierra no menstrua, puede enfermarse y morir. Por eso es muy delicado esto de suspender un cambio geológico, porque es un ciclo geocosmobiológico de las esferas, y en este caso de la esfera geagmus. Recordamos que a la esfera, o mejor a las humanidades, se le ha llevado juicio desde hace varios periodos de tiempo, y han habido continuos aplazamientos o aplazaciertos. Un aplazacierto fue cuando el maestro Samael sentenció a la Tierra al abismo,
Cuando el maestro Samael Aun Weor, él lo escribió en sus libros y dijo que esta humanidad había sido declarada indigna, y él gritó por 3 veces: al abismo, al abismo, al abismo. ¿Qué significa al abismo? Al abismo significa que la tierra estaba girando en el orden superior solar, en el orden superior del sendero octocósmico en el que giran las esferas alrededor del sol de Ors. Es decir, existe un orden en el que ellas se mueven, y esta pasó a moverse en el orden inferior de ese sendero octocósmico, y pasó de ser regida por leyes emanadas desde los supracosmos, desde los soles, a ser regida por leyes emanadas desde los infiernos. Es allí donde los demonios vieron una grande oportunidad para tomar cuerpo físico aquí sobre la esfera. Fue desde esa época que empezaron a encarnar grandes y terribles demonios, multidemonios y archidemonios de los infiernos aquí en la tierra. Y con el paso de los días se fue, y de los heliocrones, se fue acelerando esta encarnación de demonios sobre la tierra, porque la tierra pasó a ser regida por leyes de los infiernos. Cuando la tierra era regida por leyes emanadas del orden superior, la liberación, la salida era más difícil, y la esfera era regida por un sistema de leyes que aquel que quería revolucionarse consigo mismo y autorrealizarse mediante el sendero de la iniciación, esa criatura era regida por ciertas leyes, las cuales le tocó cumplir al venerable maestro Samael Aun Weor, a Víctor Manuel Gómez. Y una de esas leyes era el pasar el Aeón 13, y con el sistema de leyes que regía, entonces el pasar el Aeón 13 ponía al iniciado a las puertas de la muerte, y si fallaba en esas pruebas no podía volver a intentarlo, porque todavía no se había traído a la esfera las técnicas del Tao. No era el tiempo de las técnicas del Tao. Las técnicas del Tao son traídas cuando una esfera ya está perdida, como en este caso la humanidad de la esfera Geagmus. Entonces, al maestro Samael, a Víctor Manuel Gómez, le tocó con el sistema antiguo. Hoy en día la autorrealización es más fácil por el sistema de leyes que nos rigen, y aquel que no supera esas pruebas, que fracasa en ellas, puede volver a intentarlo sin perder su viteria física. Antes era más complicada la autorrealización, era indispensable, como lo dijo Samael Aun Weor en sus libros,
laborar 20 heliocrones como mínimo, sin perder la energía sexual, practicando magia sexual. Hoy, con las técnicas del Tao, una criatura lo puede hacer en meses, lo puede hacer hasta en 13 meses. Toda la autorrealización completa. Y vemos cómo con la palabra de un Elohim alguien logra encarnar a su real ser, que en el tiempo de las leyes antiguas, de las leyes que corresponden a la espiral, se podía demorar miles de heliocrones y aún siglos, miles de siglos, para poder encarnar a su real ser. Es decir, que hoy sí estamos viviendo el apocalipsis, estamos viviendo el apocacierto del tiempo, el estrechacierto del tiempo. Y este estrechacierto del tiempo psicológicamente se percibe porque sabemos que estamos en los tiempos de Omega, o sea, los tiempos del fin. En Alfa es quietud, en Omega es velocidad. Estamos en el tiempo de las velocidades, mientras en Alfa regía la meditación. En Alfa, para ir de un lugar a otro, había que hacerlo caminando y se demoraba heliocrones. Hoy en día lo hacemos en cuestión de horas, tal vez hasta en minutos. Y ahora con la información, antes para llevar un mensaje se demoraba heliocrones, y hoy en día la información la tenemos al instante. Tanto es así que en la época en la que estuvo Jesucristo, Augusto César, un hombre de paz, él conoció de la existencia de Jesucristo y padecía 7 tipos de lepra, y él había prometido la mitad de su reino a quien le curase la lepra. Y a él le llegaron noticias de que había un hombre que curaba a las gentes, que resucitaba a los muertos, que hacía milagros y prodigios, y mandó a sus mensajeros para que ubicaran a ese hombre y lo llevaran ante su presencia. Pero era tan largo ese recorrido que lo tenían que hacer a pie o en caballo, que cuando llegaron y ubicaron a Jesucristo, ya había sido crucificado. Hoy en día tenemos la información al instante, el conocimiento de las gentes, y una criatura puede recorrer el mundo en días, porque estamos en el tiempo de Omega, de las velocidades. Y para este tiempo de las velocidades se trae el Tao, que el Tao no solamente es la llave Tao que licencia no volver a derramar ni una sola gota de la energía sexual. El Tao también es un sendero, es un camino, es una vía, y esa vía que es el Tao son la serie de prácticas, de enseñanzas que
se realizan en la vida diaria. Es lo que hemos tratado de contetizar o sintetizar en lo que llamamos el Kaizen, el mejor acierto continuo, y que el maestro Samael Aun Weor también a esta modificación de la vida, a esta revolución y cambio de las prácticas de la vida diaria, le llamó el sendero del hogar doméstico. La iniciación es tu misma vida intensamente vivida en el hogar. Hogar es fuego, es hoguera. No puede haber hoguera si no existe mutacel de la sacra energía de la vida. Entonces, el Tao es un sendero, es una serie de prácticas, de técnicas que nos enseñan cómo vivir, desde cómo alicertarnos, cómo respirar, cómo trajear, cómo reposar, cómo caminar, cómo ducharnos, cómo ir al templo de Rea, cómo comportarnos en la selva, en el campo, cómo comportarnos en la ciudad, cómo comportarnos con nuestros semejantes. Si la conjugación de todo verbo es axel, pues el Tao nos enseña cómo realizar bien esa axel, y que esta axel o acción sea para la honra y la gloria de Dios, que sea cumpliendo las leyes de Dios para sostener y otras veces para recuperar el equilibrio con que fue creada esta esfera y fue hecha la creacel. Entonces, hoy en día es mucho más fácil la liberacel, es mucho más fácil la salvacel, es mucho más fácil la autorrealizacel por las técnicas que están siendo entregadas. Hoy tenemos a la Magdu más información, puesto que estamos en los tiempos del fin, en aquellos tiempos que le fueron profetizados a Daniel y que está en el libro de Daniel, Daniel 12, donde habla acerca de por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, donde se habla de que Daniel sella esta profecía y guárdala hasta los tiempos del fin, cuando la ciencia y la educación hayan avanzado. Y hoy son estos días. Hoy se ha cumplido esta profecía y mucha otra gran cantidad de profecías que fueron escritas, y el mismo que las escribió, los mismos que las pronunciaron, han venido a modificar la profecía de las catástrofes que habrían de venir a la humanidad, porque como les decía la vez anterior, cuando se lanzaron aquí a la esfera para salvar a la humanidad, vinieron a salvar de las cenizas lo que ya es carbón, lo que ya está perdido. Y esa es la gran labor que se está haciendo. Obviamente que los inconscientes, los que están más perdidos que los perdidos, ellos reniegan porque todavía no les han quitado la infernal existencia que llevan. Muy adentro están anhelando morir porque son nónadas, y las nónadas no quieren vivir en la nada, porque nada son, porque son muertos vivientes.
y el mundo de los muertos los llama. Entonces, han habido diferentes épocas en las que se ha aplazado el tiempo apocalíptico, el tiempo de destrucción de la esfera, o mejor, el tiempo de destrucción de la humanidad. En 1987, para el 11 de mayo, en fecha profana, se hizo el juicio a la tierra con Anubis y los 42 jueces de la ley. Y ahí estuvo presente Kelium y estuvo presente Joab. En aquellos días, a los taoístas de la ciudad, y en especial hay una anécdota, y es que los taoístas de Medellín, en ese tiempo las comunicaciones eran por radioteléfono, por radioaficionado, y se les dijo: estén listos con sus valijas, y ellos se fueron a amanecer al Parque Berrío. El maestro Kelium Zeus les dijo: si no hay negociación, una nave pasa y los recoge, y si hay negociación, en la Managda se van para sus casas. Afortunadamente hubo negociación y hubo un plazo de 13 años, los cuales se cumplieron en 1999. Aún en épocas antes, la fecha no la tengo muy clara en este mosierto, pero creo que fue por allá por el 1944 y después por 1950, que la tierra también tuvo otras etapas de juicio. Han habido diferentes etapas de juicio, porque la Geagmus necesita vivir, y los seres humanos no le proporcionan el alicierto que ella meneste. Entonces ella tiene que propiciar ese mismo alicierto, y es así como un espíritu de guerra se apodera de los seres humanos, porque la Geagmus se alicierta de energía genética mutada o se alicierta de sangre. Entonces ella misma propicia las guerras, ella se sacude para poder tragarse la sangre de los seres humanos que no le propician el alicierto que ella meneste. Así también entonces, en 1999, fecha profana, venía un asteroide, el cual fue llamado Pedmon, y que fue profetizado en la Biblia como que una gran roca se desprendía del monte de Dios. Venía este asteroide a pulverizar la tierra, y fue allí cuando el maestro Kelium Zeus formó el templo del aire y logró desviar el asteroide Pedmon, porque al darse 13 años de prórroga, porque en el 87 se tenía que dar el cambio geológico, pero hubo una purga para la Geagmus, y esa purga fue el desastre de Armero aquí en Colombia, donde murieron aproximadamente 20.000 personas que fueron sepultadas por el volcán Nevado del Ruiz.
fue como quitarle el tapón a una botella de champaña que se explotaba, para dejar liberar un poco los gases y así no viniese el cambio geológico, una purga para la Geagmus, y así se pudo dar ese aplazacierto de 13 heliocrones que se cumplieron en el Siventa y Sive, pero tuvimos otra bondad, porque para esa época se estaban cumpliendo gran cantidad de profecías. No solo era esa, eran muchas más. Entre ellas que se estaba cumpliendo por esos días un heliocrón solar. Es decir, que el sol estaba de cumpleheliocrones también. El sol estaba terminando de dar una vuelta alrededor de Alcione, que es el sol que le rige y alrededor del cual gira el sol de Ors con todas las esferas que él tiene a su alrededor. Y cada vez que esto se cumple, también vienen profecías de cambios y catástrofes. Y recuerdo que en aquellos días hicimos una labor donde el maestre Hakelium Zeus y el maestro Samael Joabator Weor dirigían ellos mismos las multitudes formadas en escuadrones, como fue escrito en la Biblia: mi pueblo es como un ejército en orden. Y fuimos haciendo una runa, caminando en la runa Miña Picafrasco, unos hacia adelante y otros caminando hacia atrás, con un mantra que decía: rotando, mutando, girando, y caminamos desde el atrio del templo vegetal sacro Aquarius hasta el Poleo, una región que queda aproximadamente a 2 kilómetros del templo vegetal sacro Aquarius, y esta labor se estaba haciendo para encuadrar el tiempo, para que el reloj profético quedase encuadrado y así las profecías no tuviesen cumpliciento en las fechas que ya con anterioridad se había escrito por los videntes y profetas de Dios. No logramos llegar a tiempo, empero el maestre Hakelium Zeus Induceus siguió moviendo mecanismos para poder darle más tiempo a la Geagmus. Y después ya se habló de el tiempo del Catún 13 profetizado por los mayas, y logramos pasar el Catún 13 porque del 99 o 2000 nos dieron otros 13 heliocrones de plazo. Otra vez fueron y negociaron. Nuevamente se negoció por la humanidad. ¿Y para qué se negocia? Se negocia para que muchos más seres puedan ser rescatados. La preocupación que tenía el maestro Joab en aquellos días, porque todavía Samael no había retornado, era que con cada día que se le daba a la tierra, la humanidad se hacía más perversa y más pecadora, y así la catástrofe tendría que ser más fuerte,
a tal punto que para el año 1999 ya no se hablaba de un cambio geológico, ya se hablaba era que la Tierra quedaba en fraciertos y había mayor perjuicio. Entonces, ya Hercólogos, aquel planeta o esfera que fue profetizada por Samael Aun Weor y que fue el que produjo la catástrofe en Armero, fue el que produjo la activación del volcán Nevado del Ruiz. Este Hercólogos, que es una esfera que se mueve entre tercera y cuarta dimensión, este Hercólogos, ya cuando se dio este nuevo plazo, Hercólogos ya dejó de influenciarnos. Y el peligro es que la Tierra fuera fragmentada, porque con los que desencarnaron en Armero y en esos días, sus almas fueron a retornar a Hercólogos. Y allá quedaron retornando. Ahora nos dieron, después del 2012, al parecer nos dieron una nueva prórroga, de 30 heliocrones, pero en el 99, ya aproximándonos al año 2000 o heliocrón 2000, los venerables maestres Hakelium Zeus Induceus y Samael Joab Bator Weor movieron al sistema solar, movieron la galaxia, fue movida 15.000 heliocrones en el espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque por la maldad de la Tierra, la galaxia se estaba aproximando a un agujero negro. Entonces, al mover la Geagmus, ya quedamos libres de ese agujero negro. Parece algo de ficción, algo fantasioso, empero aquí podemos ver también cómo Dios, en su humildad, se empequeñece, se hace tan chiquito como un ser humano, como un gusano de la tierra, como somos nos. Se hace hombre entre los hombres, pero su grandeza celestial podemos compararla, visualizarla con este símil, y es que la bestia Corsabel, uno de sus cabellos puede ser la Vía Láctea, caber en la punta de uno de sus cabellos. Ese es el tamaño de la bestia Corsabel. Imagínense entonces el tamaño de Satán. Si Corsabel está al mando de Satán, e imagínense el tamaño de Dios si Satán es solo un punto, un fracierto en el macrocósmico cuerpo de Dios. Estamos hablando de tamaños colosales que muchas veces se escapan a la mentalidad humana. Por ello, hay temas, hay tópicos que el maestre Hakelium Zeus Induceus dice: para entenderlo deberíais tener mente infinita, mas vosotros tenéis
mente finita o mortal. Y es así como el sistema solar, que ya por los científicos en el siglo pasado fue comparado el sistema solar con un átomo o con el sistema atómico, con un núcleo y con los electrones girando alrededor, y la esfera Geagmus es un electrón de un átomo de calcio, y la Vía Láctea, tan grande que nos parece, y es tan solo una gota de leche que es extraída o que es entregada por una osa. Entonces, ¿cuán grandes serán los sumagdus que cuidan de esa osa? ¿Y cuán grande será la esfera donde vive la osa? Esto se escapa aún a la imaginación de los más grandes novelistas y cuentistas, fabulistas de la esfera. Empero, que es la realidad que pueden observar los videntes, aquellos cuyas miradas atraviesan la cortina celeste, cuyas miradas penetran los cosmos, desde los más inferiores hasta los más superiores. Así que sí estamos en los tiempos apocalípticos, pero en estos mosiertos estamos ya más que en los tiempos apocalípticos, estamos en los tiempos de inicio de una nueva era, de una nueva edad. Estamos iniciando la edad de oro de los caballeros dragones del sexto sol. Estamos en una nueva etapa, solamente que estamos en unos heliocrones de transición, puesto que la luz del mediodía no alumbra de una vez. La luz del sol va desplazando a las tinieblas de la noche poco a poco. Y es así que estamos pasando la noche, las tinieblas, y estamos en el nuevo amanecer. Un nuevo amanecer que este amanecer puede durar miles de heliocrones, porque ya está profetizado. La tierra no será destruida, y Weor Shamadijael no dejó que la Geagmus fuera destruida. Él nos sacó de la región de peligro en la época del Catún 13. Y así como Samael aún Beor dijo: al abismo, al abismo, al abismo, y empezaron a encarnar demonios sobre la esfera, se activaron las líneas bélicas en los seres humanos a tal punto que llegaron días donde las gentes decían: uy, pero es que este niño tiene cara de demonio. Desde chiquito tenía cara de demonio, tenía cara de malo. Mientras que antiguamente las gentes nacían con las líneas del Mahatma y las líneas del maestro y aún del dragón activas. Así también, al pasar el Catún 13, Weor Shamadijael dijo que le cerraba las puertas a la encarnación de los más terribles demonios aquí sobre la esfera, porque
¿Qué más pueden ser los genocidas, los sicarios? ¿Qué más pueden ser los violadores, sino terribles demonios de los infiernos que tomaron cuerpo físico? Demonios de aquella misma época de cuando se le permitió a Roma degollar, machacar, destruir, asesinar a los cristianos. Y estos demonios con cuerpo físico destruían a los cristianos, dejando ríos de sangre por donde pasaban. Esa época se volvió a vivir en nuestros días, en la época moderna, con grandes y terribles asesinos, hienas sedientas de sangre. Pero ahora, Weor Shamadijael le ha cerrado la puerta a estas bestias y ya no nacen más. Los que desencarnan aquí no vuelven para poder iniciar una edad de oro. Tenemos 30 heliocrones para que la humanidad cambie y cambiemos y esta esfera se torne en un sol. ¿Cambiamos o nos cambian? Si la tierra no cambia, porque ya fue escrito en la Biblia, a los soles no entra cosa sucia ni inmunda. Entonces, para vivir una época solar donde tendremos la presencia de dos soles, el sol de Alcione, porque ya está profetizado que debemos entrar a los anillos de Alcione. Habrá un cambio de física y de química y nuestros cuerpos tendrían que ser mutados de cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles, y esto sería en un abrir y cerrar de ojos. Para que esto sea, entonces la humanidad tiene que cambiar, y la forma de cambiar es que todos nos tornemos en mutantes. Si esto no sucede, vendrá una purga, vendrán catástrofes, vendrán terremotos, pero la tierra no será destruida, porque ya fue profetizado que la esfera Geagmus será un sol por breve tiempo, pero será un sol. Y después de esa época de ser sol, donde emergerá en el continente atlántico la tierra de el nuevo continente, Burkia, la tierra de Burkia, donde muchos redimidos tendrán que encarnar, unos como Agdivienes y otros como seres humanos en aquel Edén. Entonces esta época tendrá que venir, a las buenas o a las malas, pero ya está profetizado y muchas profecías se están cumpliendo, como se cumplió la llegada de Quetzalcóatl, profetizada por los indígenas, y muchas otras más escritas en todos los documentos, en los papiros, en los libros sagrados de los diferentes pueblos de la Geagmus, y ya se cumplieron y se están cumpliendo esas profecías. Cada día tenemos peligros, empero
la esfera seguirá, la esfera no será destruida. El peligro es que los seres humanos produzcan una guerra atómica, pero en caso de que esto llegase a suceder, las naves cósmicas están listas, están aprestadas para rescatar a aquellos que sean rescatables, para rescatar al pueblo de Dios, que no solamente son los taoístas, porque aquí se cumple, no son todos los que están, ni están todos los que son, porque existen gentes en diferentes naceles o naciones, en diferentes pueblos, razas y credos de la Geagmus, que por su comportacierto, por su obrar, son dignos de ser rescatados, y serán rescatados si esto llegase a suceder en cuestión de minutos, porque si se enciende una guerra atómica, esta no se puede dejar avanzar, porque en cuestión de horas la Tierra estaría pulverizada. Entonces, muy fácilmente vendrían la activación de los volcanes para que estos neutralicen las bombas atómicas, los misiles nucleares y demás, antes de que ellos se activen, sean sepultados en el interior de la Geagmus, y así sea salva la Geagmus y la porcel de Humagdidad, que debe de ser rescatada y llevada a vivir a naves cósmicas o a otras esferas por un breve tiempo, mientras se recupera la Geagmus, que según nos decía el maestre Hakelium Zeus Induceus, la Geagmus reposaría por 600 heliocrones. Después de 600 heliocrones empezaría a ser poblada nuevamente para volver con una era de oro, una edad dorada, con 2 soles alumbrando en un Edén, y allí se cumpliría lo profetizado por Isaías en el Memoradio 11, donde el león pastaría juntamente con el cabrito, con el ciervo y con los otros adivienes. Así que sería la época de paz en el gobierno del Cristo. Pero lo que se está luchando ahora es por rescatar el máximo de humanidad, y para que no sea menester destruir este cultivo, porque el sembrador llega, y si el cultivo se perdió, se malogró, entonces es revolcada la tierra para sembrar nuevas semillas. Estamos en esa lucha y por ello no podemos dar tregua, porque Satán tampoco da tregua. Satán está buscando que crezca el homosexualismo, que crezcan los delitos, para que la tierra sea insalvable. En la medida en la que nos hagamos crecer este mensaje, hacemos más rescatable la Geagmus, y mínimamente estamos haciendo salvos a un puñado más de criaturas. Y no solo son seres humanos, se están rescatando también los seres encarnados
en adivienes, en plantas, aún en los minerales, porque nosotros somos los mensajeros de salud, los mensajeros de vida, los salvadores, y nuestra palabra y nuestro mensaje y nuestro actuar es salvador. En esta época es más fácil liberar una criatura, porque al estar en las tinieblas, cuando una criatura se esfuerza por ser mejor, por cambiar, le sucede como el agua con la candela, con el fuego, que el fuego la deshidrata y la lanza, y así las almas que buscan y que busquemos la luz, al impregnarnos de más luz, de solarizarnos, las mismas tinieblas nos rechazan, y al rechazarnos, la salida de aquí es más fácil. Diferente a cuando estábamos regidos por leyes emanadas de la circunferencia mal llamada anillo, no te pases del absoluto, y ahora estamos regidos, hemos venido siendo regidos por leyes emanadas del anillo no te pases de los infiernos, y así la vida es diferente, es más complicada. Así el mal es más fácil de hacer. Por eso vemos que en la tierra es más fácil hacer el mal, pero quien se esfuerce en hacer el bien, es más fácil sacarle del abismo, sacarle del lugar donde está con esfera y todo. Seguimos corriendo peligros, seguimos en una época de transición, empero vamos con la convicción que si llega a haber una catástrofe y perdemos el cuerpo físico, solo perdemos el cuerpo físico porque los seres y nuestra alma con los cuerpos de conciencia seguirán viviendo, y por la bondad y misericordia de Dios podemos estar viviendo en futuros días y en futuros heliocrones y futuros siglos en lugares mejores del cosmos. Así que esforcémonos para endarmarnos, porque la mejor solaxel que puede hacer una criatura es llevar este mensaje, pues por cada criatura que llega a las enseñanzas empezamos a recibir el 10% del Dharma, porque esa criatura empieza a generar Dharma en abundancia de ese mocierto en adelante, y ese 10% va a nuestra cuenta en el banco cósmico, y esto es lo que licencia que el Cristo rojo, que Lucifer negocie por nos nuestros delitos, nuestro karma, y así podamos tener herencia y tener derecho a vivir en los lugares superiores del cosmos, en los lugares edénicos, ojalá en un sol, y si no, por lo más en una esfera solar, en una esfera que gire alrededor de un sol superior, y que ya en ella no rija la rueda del samsara, sino que rija otro sistema de leyes superior, y entremos a ciclos de vida superior en el camino sendero
evolutivo que Dios ha puesto para las almas y para los seres. Bueno, hasta aquí dejamos la contesta a esta pregunta. Si quedó claro, si hay que aclarar algún tópico o si tienen nuevas preguntas. Adelante. Gratísimas por su pregunta, estuvo muy interesante y no sé si Wendy tenga alguna pregunta. No, gratísimas. Entendí lo que tenía que haber entendido. No se me quedó todo, siendo honesta, pero sí aprendí bastante el día de hoy. Estoy asimilando todavía. Gratísimas.